Bueno, yo no voy a entrar al sensacionalismo y tampoco voy a salir de una visión objetiva y profesional que tengo y me manejo siempre. Es cierto, en las disposiciones finales, primera parte, en la página 52, si no me falla la memoria, existe una autorización del Banco Central para otorgar en el proyecto de ley del presupuesto 2025 que autoriza que el BCB pueda otorgar, y no dice un monto tampoco, de dar la posibilidad de un crédito al Ministerio de Economía para que el mismo honre sus obligaciones a corto plazo que sean generadas o producidas hasta el 31 de diciembre de esta gestión. No dice que si estos montos, y tampoco dice cuánto serían, si se va a erogar esa gestión o se va a erogar la próxima. Tampoco puedo afirmar de que esto se destine al pago de sueldos y salarios o aguinaldo, mucho menos. En todo caso, es simplemente un proyecto de ley Sí, y vamos a un ver. proyecto de ley se puede aprobar o no. Es decir, esto es simplemente una suposición. Lo que sí me parece extraño, Tufi, Sí, es de que un presupuesto del 2025 se esté considerando gastos posibles para el 2024. Entonces, si se daría, digo, en un caso supuesto, ¿dónde entraría el mismo? ¿En el presupuesto 2024 que ya está finalizando? ¿O va a entrar, si es que gasta el ministerio en el 2025? Creo que es importante que el Banco Central de Bolivia también aclare muchas cosas, pero también en este proyecto de ley, el ministerio dé más certidumbre, ¿no? No generemos expectativas negativas, ajá. ni por opiniones, ni tampoco por desinformaciones, pero aquí creo que el ministerio debería aclarar que si es que se aprobaría todo el proyecto de ley tal como está, entonces indicar cuánto sería el monto porque deja una ventana abierta y además dónde se cargaría, ¿no? Yo supongo que se debería cargar el presupuesto 2025, pero por el momento son solo Sí, suposiciones y algo que sí te puedo acotar con conocimiento de causa es de que sí hubo un incremento del 10% en el presupuesto asignado de sueldos y salarios para el 2025 en comparación del 2024. Y además, yo estimo de que los aguinaldos que se van a pagar en esta gestión van a estar cerca a los 2.200 millones de bolivianos. Entonces, tú puedes darte cuenta que es un monto importante de dinero y que también es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, de que el Estado boliviano está con problemas de solvencia y liquidez. Y en ese caso, por eso se genera esas dudas o cuestionamientos, pero que se debe quedar ahí nomás porque pienso que mientras no haya un sustento real y no se apruebe todavía tal como está este proyecto, yo no creo que sería lo claro. más coherente echar más leña al fuego porque la gente dice, no, el gobierno va a gastar, no tiene dinero, está en quiebra y Ujú. se genera una bola de nieve mucho más grande y genera especulación, el dólar puede subir, generar mayor inflación. Entonces creo que hay que ser un poco más mesurado y en este caso no irse a un extremo donde generemos expectativas más negativas de las que estamos viviendo y estamos ya a inicios de una época de mayor gasto que es la época navideña. Perfecto. Entonces, desde su punto de vista, no hay ninguna certeza de que pueda estar por usarse recursos del próximo año, del presupuesto del próximo año, para pagar aguinaldos. O sea, en su caso usted no entra a ese terreno manifiesta de especulación, pero sí le parece llamativo que haya en un acápite del proyecto de ley un aspecto que pediría la posibilidad de contar con recursos del Banco Central para cubrir gastos de este año, ¿no? O sea, eso también a usted le llama la atención. Claro, Ujú. Antes sí, no había poderosamente esa, la atención, antes no había porque ocurrido en otros presupuestos anteriores. no vi, revisé y no existe, ¿no? Además, como que no tiene lógica económica, ¿no? Se está presentando un proyecto del 2025, pero estás abriendo la ventana para que se gaste del próximo presupuesto, supuestamente, en esta gestión. Entonces, ¿qué significa? Que estamos necesitando tanto dinero ahora y nos estamos prestando de un futuro que todavía ni ha sido aprobado, porque esto, reitero, es un proyecto de ley. No es que ya todo ha sido aprobado y todo lo que está escrito en este proyecto ya está dicho y hecho y escrito en piedra. Digo, Bien, si es que se aprobaría, entonces ahí se debería aclarar porque no da montos, no dice bajo qué condiciones y obviamente que da a pensar en muchas cosas y cada quien pues utilizará esa información de una u otra manera, ¿no? Yo prefiero ser más objetivo sí, y profesional
y no irme a la incertidumbre o la especulación, pero sí me parece llamativo, obviamente. Está claro, Luis Fernando. Vamos a esperar de todas maneras, ante la duda planteada, que por ahí el Ministerio de Economía lo pueda aclarar. Estamos gestionando un contacto para que lo pueda explicar. Pero ahora hablando ya del presupuesto 2025, usted mencionaba que se va a incrementar en 10% el ítem de gastos en sueldos y salarios el próximo año. Me imagino que esto podría tener relación con el porcentaje de incremento salarial o no del sector Bueno, público. yo parto de que ese presupuesto más ha sido pensado políticamente que técnicamente. Y lo que decías al inicio, Tufi, Ujú. para mí este proyecto de presupuesto no es ni mesurado ni austero, porque ha crecido en un 12% respecto al presupuesto 2024 y ha crecido en un 280% respecto al 2010. Lo raro es de que los presupuestos van creciendo, pero el crecimiento económico no es tan estable y desde el 2021 hasta la fecha el crecimiento económico ha ido en bajada. Entonces, a ver, estamos gastando más, pero creciendo menos. Entonces, es lógico gastar, es decir, como una mala inversión. Estoy poniendo más dinero, pero mi rendimiento como economía es mucho menor. Te doy otro dato. El monto que te di de más de 51.000 millones de bolivianos que se va a destinar solo a suelos y salarios, perdón, Ujú. representa el 30% aproximadamente de todos los gastos corrientes del Estado boliviano. Es un monto muy grande y nada lógico porque siempre se trata de manejar dentro de un 20%. Lo dice la misma normativa y es lo recomendable. El monto del aguinaldo, Obviamente perdón, que el monto del aguinaldo del próximo año, perdón. no, el Ah, monto aguinaldo no. ya. Yo reitero, para el año siguiente se Sí, está presupuestando para sueldos y salarios sí, sí, únicamente. Y ya. aquí no entra, por ejemplo, el tema de los aportes al seguro social, ni tampoco los beneficios sociales. Solamente sueldos y salarios va a significar más de 51.000 millones de bolivianos. Ujú. Y eso representa el 30% de los gastos corrientes de todo el Estado boliviano. Es mucho. Lo que sí decía hace rato, este año yo estimo que el pago del aguinaldo va a estar por los 2.180 millones de bolivianos y obviamente que en teoría el gobierno ha tomado en cuenta la inflación y también el incremento salarial para poner este ítem con este monto. Supongo que así se lo ha hecho, pero también hay una parte política donde se indica de que si tú das un sueldo relativamente estable y favorable al sector público, genera cierta fidelidad. Y vemos de que eso se lo hace principalmente con el sector de la policía y los militares principalmente. Entonces, creo que aquí hay mucha tela por cortar, pero a mí me preocupa de que se sigue manteniendo un modelo económico donde el presupuesto es totalmente centralista y burocrático. Se sigue manteniendo la paternalidad. Porque igual te pasé esta Sí, mañana sí. donde indico de que de todo el presupuesto agregado del país, el 84% va a ir a los órganos del Estado, a empresas nacionales y instituciones descentralizadas. Y solamente un 10% se va a gobernaciones, Mm. que en realidad le tocaría un 3%, un 5% a gobiernos municipales y apenas un 2% a universidades públicas. Y el 6% restante al resto de entidades públicas. Entonces, se está concentrando en un solo poder, en ese caso el gobierno nacional, quien también lo maneja políticamente y da poca cintura financiera para que las demás entidades financieras puedan invertir. En todo caso, se está convirtiendo paulatinamente estas entidades en entidades de funcionamiento y de poca inversión pública. Luis Fernando, voy a mencionar algunas declaraciones que se han registrado hoy. Por ejemplo, hay algunos senadores, el senador Henry Montero y otras reacciones que he visto en relación al presupuesto, por ejemplo, cuestionan el gasto que se está destinando al avión presidencial. Es más, hoy escuchaba una sugerencia de que se venda el avión presidencial. Hay un monto que creo que son 50 millones de bolivianos. Ahí dice el senador Montero, dice 38 millones para el avión presidencial, 67 millones de bolivianos para publicidad en el presupuesto. Y bueno, él cuestiona eso. Luego se cuestiona, o por lo menos se ha cuestionado, el monto que se está destinando al Bicentenario, a la habilitación de algunas plazas por el Bicentenario,
que no estoy seguro si son 30 millones de bolivianos o 300, vi variar esa cifra. Anoche decía Gustavo Aliaga que son 30, hoy leí 300 millones para el Bicentenario. Y así estos ítems que comienzan a plantear la duda si se debe ejecutar ese tipo de gastos en un momento tan difícil económicamente. La viceministra hoy declaraba, la viceministra de Comunicación, que hay austeridad en el gobierno. Esa era la respuesta a la crítica de que podría ser un presupuesto despilfarrador en algunos casos. ¿Qué piensa usted en relación a esos ítems, Luis Fernando? Bueno, que a pesar de la dura crisis económica y financiera que vive el sector público, no se está actuando de acuerdo a una sensatez clara. ¿Por qué? Y en realidad lo que mencionabas está en la disposición transitoria única y son 300 millones de bolivianos 300. que en teoría se debería destinar a la celebración del Bicentenario, que no tengo nada en contra, ¿no? Pero si nos podríamos a revisar, y supongo que igual tú tienes el tomo uno y el tomo 2 del presupuesto general 2025, te llevarías muchas sorpresas. En realidad, creo que hay ministerios, viceministerios y demás que tienen gastos extraordinarios. A mí, la verdad, me ha preocupado y me ha llamado la atención que solamente el órgano del Estado denominado Ejecutivo va a gastar el 50% de todo el presupuesto agregado, es decir, de todo el presupuesto del país, el 50% se lo lleva un órgano y es el órgano ejecutivo. Te puedes imaginar, son 185.000 millones de bolivianos, es una cantidad inmensa y en realidad me pregunto, ¿por qué tanto dinero a un órgano que no ejecuta, ¿no? Proyectos, no hace inversión pública, no genera economía? Es simplemente algo administrativo, político, que puede ser las cabezas del sector, pero no genera inversión pública. Y esos recursos más bien deberían ser trasladados a municipios, a universidades y a gobernaciones para que generen a través de la inversión pública proyectos, dinamicen la economía y también generen empleo. Entonces a mí me parece, por eso reitero, algo que está yendo en contracorriente. Si uno hace un poco la comparativa del presupuesto y del crecimiento económico, gastamos más, pero crecemos menos. Entonces, ¿por qué? Y de hecho, Sí, si comparamos los últimos años, en promedio, desde el 2021 hasta la gestión presente, simplemente se había crecido el presupuesto en un 6%. Ahora, del 2024 al 2025, hemos duplicado esa tasa promedio de crecimiento. Entonces, yo reitero, eso está más apuntado a fines políticos, porque si tú das eso a un economista que da un presupuesto considerando los problemas de solvencia, de liquidez, de que estás financiando con un 41% tu presupuesto y de ese 41%, el 80% es deuda interna y un 20% deuda externa. Y toda esa nueva deuda, ¿cuánto es, estimado Tufi? Son 17.000 millones de dólares y más. Es una cantidad muy grande. Entonces, creo que aquí lo que se busca mostrar en la siguiente gestión es de que el modelo económico es aún sostenible, que es exitoso, que a pesar de la crisis seguimos gastando, seguimos haciendo proyectos, creando empresas sí, estatales, que aquí no ha pasado nada. Como dijo el ministro de Economía, sí. no es el problema el modelo, es el problema la gente quien ha administrado el mismo. Entonces creo que estamos siendo como caballos cocheros y no estamos viendo la realidad. Y olvídate de que al año siguiente vamos a tratar de demostrar al país y al mundo que todo está bien para tener beneficios políticos electorales. Para mí esto es como que Ajá. yo me farreo en la fiesta de hoy, pero quien paga la cuenta mañana es otro y ese otro va a ser el próximo gobierno, pero todo el peso de esta nueva deuda y de un presupuesto que creo que no es nada sensato va a ser responsabilidad de todos los bolivianos con gran costo social, menos crecimiento Sí. económico, menos empleo formal y posiblemente mayor pobreza. Sí, ha sido también motivo de discusión esa afirmación del ministro, ¿no? Sobre el modelo económico que sí funciona, pero son los ejecutores los que podrían haber fallado. Yo quiero terminar con algo cortito, si puede ser en la respuesta, Luis Fernando, preguntarle si usted ve algo positivo en el presupuesto, porque hay muchas críticas ciertamente, pero ve algo positivo que esté presupuestado. Por ahí, no sé, dicen que es una señal de austeridad o de ajuste lo de la renta de los jubilados militares, por ejemplo, no lo sé, pero ¿ve algo sobresaliente en el ámbito positivo? Yo creo que lo más positivo es de que se han sincerado las metas, ¿no? Mm,
¿Por qué? Porque han puesto metas más reducidas, más pequeñas. En crecimiento económico, simplemente el gobierno estima que va a ser del 3,51%. También se han sincerado en inflación, ¿no? Porque esa gestión decían en su meta 3,6, ahora casi la duplican para el año 2025, 7,5%. Y otro tema que también se han sincerado, ya no han puesto metas por debajo del 8% del PIB en el tema del déficit público. Dicen de que al año va a ser del 9,2%. Nos están diciendo, ¿saben qué? Señores y señoras bolivianos, vamos a gastar más, pero vamos a crecer menos. Y la inflación también va a ser más. Entonces, ahí sí que han sido totalmente sinceros. Y para mí es una aceptación de la crisis económica que tenemos en el país. Lo Bueno, otro, sí. si vamos a lo grueso, creo que hay más gasto, no estamos viendo la realidad y creo que Tufi, lastimosamente, este presupuesto está apuntado más a un tema político, a un tema electoral, pero positivo muy poco. Lo único que podría decirte positivo, la sinceridad en decirnos de que las cosas van a estar un poco peor el año siguiente.